Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muy buenos días, amable auditorio. Ya nos encontramos en línea en este subprograma Controversia los otros diálogos. Pues en este sábado 14, previa al puente, María, por cierto, que aquellos que puedan disfrutarlo, pues adelante, y los que quieran aprovechar el Buen Fin, pues también. Entonces, pues bueno, ya estamos iniciando transmisiones en un muy interesante tema que, bueno, creo que valdrá la pena platicarlo más a fondo, ¿verdad, María? ¿Qué tal, Jabo? Muy buenos días a todos. Siempre es un gusto saludarlos desde estos espacios virtuales. Por la pandemia nos hemos visto obligados a transmitir desde nuestras casas, pero bueno, todo sea por una cuestión de salud. Recuerden que estamos en semáforo naranja, con alerta a rojo. Dice Javier que parecen las aguas del Chavo. Las aguas del Chavo, ¿verdad? Sí. Que las pruebas sí son de un sabor y no, se ven de otro color. Más bien es el semáforo del Chavo. Estamos en naranja, deberíamos estar en rojo, pero parece que andamos en verde, entonces ya no sabemos nada. Ok. Él da una clara explicación sobre eso. Pero bueno, recuerden que nosotros contribuimos justamente a estas medidas sanitarias que ha implementado pues las autoridades sanitarias para seguir resguardándonos en nuestra casa. Aquellos que tienen esa posibilidad de poder pues trabajar desde su casa, pues sigan cuidándose. Aquellos que no, como nosotros, que tenemos que salir a chambear, pues bueno, esa es nuestra opción del día de hoy. De verdad, siempre es un gusto poder estar en este espacio. Saludo con mucho gusto a todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan a través de su programa Voz en Alto Radio. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook como Voz en Alto Radio. Y bueno, el día de hoy no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Sí. Están con nosotros 3 especialistas que hablarán, discutirán y charlan sobre un tema muy importante y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, hablaremos sobre un tema que nadie habla y que nosotros sí hablamos en este tipo de espacios, que se trata justamente de esta movilidad sustentable y ellos nos dirán de qué es la onda, qué es esto de movilidad sustentable, si es lo mismo movilidad sustentable a movilidad sostenible y otras cosas para muchos raras. Pero bueno, que creo que es un tema súper importante que tendremos que analizar en este espacio. ¿Cómo ves, Jabo? Pues perfecto, pues vamos allá, como dirían por ahí, y sobre todo porque el tiempo en tele dicen que es muy caro y el tiempo en internet es muy corto, entonces pues no perdamos tiempo y empezamos a presentar a nuestros invitadazos. Claro, pues bueno, el día de hoy el tema es repensar la movilidad en tiempos de COVID. Recuerden que una muchas actividades que se abrieron, y otras serie de actividades sido declaradas esenciales, pero me parece que las últimas, me parece datos de las estadísticas de las ciudades de México, aunque me las habrá dado brevemente, el día de hoy, y por eso el día de hoy, y por eso es que traemos controversias personas que hablarán sobre a 3 temas. Yo no soy especialista, y por eso yo no soy especialista, para que los invité para que me ayudaran a debatir. Y bueno, están con nosotros Mariela Patlán, está con nosotros Miguel Maximiliano y está Claudio Sarmiento, a lo cual les doy las gracias por haber aceptado participar en este programa y bueno, pues estar aquí en estos espacios que, insisto, son espacios pues para todos ustedes, porque si hay temas que se tienen que discutir, ese es el espacio. Y inicio con Marianely Patlán Velázquez. Gracias, Marianely, por estar aquí, por participar con nosotros. Ella es asesora en planeación de transporte sustentable en la Secretaría de Movilidad, es una urbanista especializada en movilidad urbana, sustentable en el diseño y ejecución de proyectos desde la sociedad civil, especializada en el sector público.
Es parte del equipo transversal de género y coautora del Plan Estratégico de Género y Movilidad. Además colabora en las estrategias de movilidad en bicicleta y seguridad vial. Me encantaría leer todo el currículum de Marianely porque además es muy extenso, pero bueno, creo que comentamos lo más importante. Marianely, muchas gracias por estar en este espacio. Buen resumen. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y bueno, también está con nosotros Miguel Maximiliano, es presidente de la cooperativa Mosquitos de ciclotaxis en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es activista de la movilidad no motorizada. Ya nos platicará qué es esto de la movilidad no motorizada, de carga de bicitaxis, defensor de bicioficios en la en la alcaldía de la bici, cooperativista e impulsor de acciones que dignifiquen la fuente de trabajo en bicitaxis. Y bueno, está a favor de los medios de transporte no motorizados que fomenten los traslados de cero carbono. Gracias, Miguel, por aceptar esta invitación. Un gusto tenerte en este espacio. Y también con nosotros se encuentra Claudio Sarmiento Casas, que es arquitecto, urbanista, docente y consultor. Es graduado con honores del Tecnológico Monterrey, con experiencia en la TU Deputy of McGill University. Es también candidato a doctor en planeación urbana por la Universidad de Toronto y bueno, sus políticas públicas alrededor del rediseño de calles en la Ciudad de México. Claudio, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a este programa. No, gracias por la invitación, María. Hola a todos, hola a todos. Y bueno, pues iniciamos este programa, es repensar la movilidad en tiempos de COVID-19 y pues nos queda claro que uno de los principales, en las últimas décadas ha sido el crecimiento demográfico. Podemos hablar de sobrepoblación, incluso la migración que también ha permitido que muchas personas que viven en algunos estados lleguen a las ciudades. Una de ellas es la Ciudad de México. Migran por diversos motivos, diversas situaciones, a lo mejor encontrar un mejor empleo, etcétera. También podremos hablar de incluso de una mala o nula planeación urbana. Una de las cosas también pues es la contaminación, también la desafíos desde 3 sectores, desde las instituciones de gobierno, desde la academia y desde la sociedad civil, que les ha permitido realizar un análisis o nos permitirá realizar un análisis en el desarrollo de la política pública en materia de movilidad, pues para las grandes ciudades, no solamente para la Ciudad de México, sino para el mundo entero, que son grandes urbes. Bueno, terminaríamos este primer bloque. Les agradezco a Marianely, a Miguel, a Claudio por estar presentes. ¿Te parece, Javo, que vayamos a un corte y regresamos? No se vayan, esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos.
¿Qué tal? Estamos de regreso en Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. Recientemente se han estado celebrando algunas fechas importantes en las últimas semanas. El 22 de septiembre fue el Día Mundial sin Automóvil, ustedes lo recordarán. El 31 de octubre fue el Día Mundial de las Ciudades. El 8 de noviembre pues fue el Día Mundial del Urbanismo, y me parece que son temas paralelos que pudieran adicionar un poco a este tema. Y lo que me gustaría detenerme un poquito es que el 14 de octubre justamente la Cámara de Diputados aprobó con 351 votos las reformas a la Constitución en materia de movilidad y seguridad vial. ¿Eso qué significó? Bueno, pues lo vamos a estar discutiendo y abordando. Y pues bueno, iniciamos este tema, este programa, repensar la movilidad en tiempos de COVID-19. Y pues bueno, iniciemos con esta charla. Cuando nosotros hablamos que tenemos que contribuir a reducir el cambio climático, a estos tipos de gases y otro tipo de cuestiones, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Cuando hablamos de una movilidad sustentable y sostenible, ¿a qué nos estamos refiriendo, compañeros? Es decir, sé que la movilidad son estos desplazamientos que pueden hacer los individuos en cualquier tipo de transporte, incluso caminando, pero ¿qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos no solamente de movilidad, sino también movilidad sustentable? No importa quién ustedes decida participar. A ver, pues a mí me gustaría empezar con una visión un poco académica, pero creo que es relevante para hablar del tema. Por un lado, movilidad, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de que la movilidad no solo es el moverse, los desplazamientos en sí, también es el potencial de moverse o la idea de moverse, ¿no? El hecho de que muchas personas, por ejemplo, estén incapacitadas por moverse, especialmente ahorita por COVID, pero incluso antes, como mujeres, ancianos y demás, es un problema de movilidad. Y por otro lado, hablaste, María, de sustentable y sostenible. Yo en la docencia a mí me gusta hacer la diferenciación, nada más porque, bueno, se usan de manera intercambiable, pero bueno, si hay dos palabras, pues aprovechemos para darles dos significados. Para mí sustentable es que se puede sustentar, que se puede justificar su razón de ser. Entonces, sí tenemos mucha movilidad que es sustentable, porque, bueno, la gente se necesita mover muy lejos, la gente necesita moverse rápido, la gente necesita estar segura, etcétera, se justifica. Pero a mí me gusta más sostenible porque viene de sostenerse, de que se puede mantener este modelo de movilidad urbana que tenemos en las ciudades a través del tiempo. Y contestando tu pregunta anterior, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque si apostamos por ciertos tipos de movilidad urbana que están basados en motores de combustión interna, en grandes vehículos, en grandes obras viales, ese modelo es muy ineficiente y está acordadísimo que no se puede mantener en el tiempo. O sea, si seguimos apostando por eso, se nos agotarán los recursos financieros, económicos o humanos pronto. Entonces tenemos que apostar por un mejor modelo. Igual para seguir con las respuestas, lo que mencionabas de cambio climático, o sea, es algo innegable que estamos enfrentando una crisis ambiental. Las ciudades son las principales consumidoras de energía y también son las principales que expulsan energía. Dentro de como todos los contaminantes que se puedan generar en las ciudades, el sector transporte es uno de los, bueno, es el más representativo, ¿no? Es el que genera más contaminantes, principalmente por las fuentes móviles, que son los vehículos, de toda la variedad
o toda la gama de vehículos que circulan en las ciudades, pues definitivamente el automóvil particular, por lo que sabemos, por la intensidad de uso que tiene sobre todo, es uno de los principales retos que tenemos que afrontar, ¿no? Los impactos que tiene, o como se le llaman, las externalidades o los costos asociados que tiene el uso excesivo del automóvil, tienen muchas repercusiones en la parte ambiental, definitivamente, pero también en la parte económica, en la parte social. Algo que tú mencionabas al inicio, María, del crecimiento demográfico. Sí, evidentemente las ciudades son atractoras de más personas, pero también hay un crecimiento físico, ¿no? Un crecimiento espacial que no necesariamente se relaciona con la cantidad de personas que viven en las ciudades. ¿Qué quiere decir? Que tenemos ciudades mayoritariamente en México que son muy grandes, o sea, muy extendidas, usualmente en las periferias con, digamos, densidades bajas. O sea, sabemos que viven muchas personas, pero el tipo de modelo de crecimiento que han tenido por desarrollos inmobiliarios y por lo que mencionabas, ¿no? Hay gente que busca acceso a suelo más barato, más accesible, que puedan pagar, pues se generan ciudades muy grandes, ¿no? Y lo que pasa es que los centros de trabajo o los lugares a donde la gente tiene que ir por recreación, por educación, por trabajo, usualmente se concentran en ciertas horas de la ciudad, y esto hace que la gente tenga que recorrer más distancias cada vez para cumplir con sus satisfactores urbanos. Que las distancias que recorren lo hagan en modos de transporte no necesariamente limpios. La gente pues va obviamente a acceder al transporte que tenga más cerca, al que más le convenga, al que satisfaga sus necesidades de viaje, y digamos que es como una pequeña bola de nieve, bueno, no tan pequeña, pero en realidad hay mucha relación entre todas estas políticas urbanas que han estado desvinculadas de las políticas de movilidad, las políticas de vivienda, como que falta una integración y como una visión de ciudad como un todo. Para mí lo que es la movilidad sustentable son este tipo de soluciones que facilitan o que maximizan la accesibilidad a la ciudad, digamos que maximizan las oportunidades o los beneficios que se tienen al vivir en una ciudad, que evidentemente tiene que ser que tiene que generar menos impacto en el medio ambiente, tiene que ser sostenible económicamente, pero también debería tener la capacidad de adaptarse a ciudades y a sociedades que están en constante evolución, ¿no? En constante cambio. La pandemia y de lo que vamos a hablar hoy es solamente uno de esos ejemplos, pero en realidad creo que, bueno, para mí, ahorita lo que dijo Claudia de sostenible y sustentable me dejó pensando, porque yo siempre tenía esta idea como, bueno, es que es la traducción y se utilizan de las dos formas, pero sí, creo que me voy a empezar a inclinar un poco más por estas definiciones de Claudio. Perdón, tiene apagado mi micrófono. Me parece que en esto que comenta Marianelli, me parece muy importante porque hablamos no solamente de una política pública que se le tendría que dejar como tarea a una institución, sino es esta articulación de estrategias y de acciones institucionales donde tendría que participar a lo mejor Secretaría de Movilidad, a lo mejor SEDATU, a lo mejor incluso vivienda, ¿no? Porque me parece que afecta en su mayoría, ¿no? Esto que también hablabas de la periferia, ¿no? De aquellas personas que viven en las zonas periféricas, montañosas de la Ciudad de México, en donde no hay otras opciones de movilidad, ¿no? En el centro de la ciudad me parece que hay una gama impresionante de sistemas de transporte. Tenemos pues el metro, tenemos el metrobús, tenemos el tren ligero, tenemos los scooters, tenemos las bicicletas. Vaya, hay una infraestructura, ¿no? ¿Qué pasa con estas zonas en la periferia en donde incluso las calles son súper estrechas? Es cuando hablamos de una infraestructura, que no hay un diseño y una planeación, se empieza a sobrepoblar y se genera pues no solamente esta mala planeación urbana, sino también este caos, este tránsito, y hace que la gente pues a lo mejor si tú llegas en 15, 20 minutos, la gente pierda 1 hora y media o 2 horas. Si nosotros decimos, pues no es tanto, 2 horas, 1 hora y media, pero si lo sumas en una semana y un mes, ya son muchas horas perdidas de las que nosotros hablábamos, ¿no? Eso que tú comentas, ¿a qué nos podemos referir cuando hablamos de un transporte más amigable con el medio ambiente? ¿Qué tendríamos que trabajar?
que se tendría que trabajar desde la sociedad civil, desde la academia, desde las instituciones de gobierno, para que haya este transporte más amigable y qué opciones diferentes tenemos ahora de movilidad sustentable en la Ciudad de México. Miguel, ¿nos quieres contar uno de los Híjole, transportes sí. más? Híjole, cuando María menciona esto que acaba de decir, me recuerda a hace más de 10 años, cuando se estaba planeando el tema de la nueva ley de movilidad. Y cuando nos reuníamos entre activistas, expertos, políticos, para empujar esta ley de movilidad que tenemos en la Ciudad de México, cada vez que tocaban estos temas, pues yo me refería a los visitaxis. Decía, pues los visitaxis son parte de la cadena de soluciones para las ciudades. Entonces, en aquellos días, inclusive quienes estaban trabajando el tema de la ley de movilidad, hacían algo así, no lo menospreciaban, pero sí como que dejaban a un lado el tema del visitaxi. Inclusive muchas de las veces me sentí excluido, porque cuando yo hablaba de visitaxis decían, ¿y este carnal de dónde llegó o cómo, no? ¿O qué es eso? Sí me llegué a sentir excluido. Agradezco muy bien a Arely Carrión Visiteca, quien me apoyó para empujar este tema, y decía, no, es que Arely, el ciclotaxi o los visitaxis empatan muy bien para dar soluciones de movilidad a las personas con discapacidad, con movilidad limitada, ya sea por carga, ya sea por alguna enfermedad, pero empata muy bien el visitaxi. Creo que el visitaxi debería de ser impulsado, mejorado, profesionalizado, para que desarrolle muy bien su actividad, y entonces sí va a ser parte de la cadena de soluciones en temas de movilidad. Entonces, pues justamente convencimos a Arely y yo de que se empujara este tema de los visitaxis. El centro histórico es un ejemplo de cómo los autos se aglomeran y son parte de este desorden que hemos generado los seres humanos, a que hasta para ir a las tortillas quieres ir en auto. Y no, la verdad es que en parte es también un poco la planeación de las calles, porque imagínate banquetas donde solamente cabe el poste. Entonces, eso ha generado que la gente se sienta más segura en su auto. Entonces, tenemos que cambiar la forma de cómo vemos la calle, empezando por la infraestructura, para poder impulsar estos modos de movilidad, ya sea en bicicleta, visitaxi, scooters, otros sistemas de movilidad que ayuden a que las personas lleguen seguras a su destino final, ya sea a las tortillas, a la tienda, a su casa, al médico. Entonces, creo que en este caso ya se sabe mucho de movilidad, y creo que el balón está en las manos del gobierno, porque justamente hay un activista, un activista que fue activista, Andrés Layún, quien hoy es secretario de movilidad, conoce muy bien el tema. Creo que la pelota está en su cancha, y creo que estamos en un parteaguas en donde podemos cambiar la forma de cómo hemos visto la calle e impulsar los visitaxis, profesionalizarlo, para que muy bien cumplan con esto que es el viaje última milla. Gracias. Desde las instituciones que ustedes representan o desde las organizaciones en donde ustedes se encuentran, ¿cómo se promueve la movilidad sustentable? ¿Cómo hay este ejercicio de concientización y de sensibilización, no solamente para donde ustedes están, sino para las personas, para los ciudadanos? ¿Y cómo se trabaja? ¿O cómo lo han ustedes
trabajado. Seguramente dentro de las instituciones que ustedes representan o las organizaciones hay o hubo una agenda política. ¿Cuál es este trabajo desde su experiencia que lo puedan compartir para que este tema esté visible, se visibilice y gente que no está inmersa en este tema priorice el tema de la movilidad sustentable como uno de los temas prioritarios para no solamente reducir el cambio climático, sino también para evitar la propagación de este virus en tiempos de pandemia? Pues voy a empezar, aunque yo creo que Marianelli es la más indicada ahorita en cuanto a qué se puede hacer desde organizaciones como el ITDP, el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo. Pero yo puedo hablar desde el punto de vista académico y un poco de más social, ¿no? Creo que, como bien dices, María, concientizar es un paso muy importante. Es muy importante porque pues la mayoría de nosotros, día con día, nuestra realidad de la movilidad urbana es la que podemos experimentar y pensamos que no hay otras alternativas. Vemos las grandes autopistas o un sistema de transporte deficiente y decimos, bueno, es lo que hay, ¿no? Tengo que ver cómo le hago y no tengo otras opciones, ¿qué más puedo hacer? Y la realidad de las cosas es que hay muchas otras opciones, muchas otras cosas que se podrían implementar y sí, requieren de una gran voluntad política por las instituciones de gobierno y yo diría más que eso, por una coordinación entre diferentes dependencias de gobierno, como decías María, no solo le toca a la Secretaría de Movilidad, también a Desarrollo Urbano, a Vivienda, Secretaría de Economía, a Salud, ¿no? A todos esos les interesan una movilidad más sustentable o sostenible también. Pero no solo es eso, también nos toca conocer qué otras opciones hay. Es impresionante, volviendo al tema de periferias que hablaba Miguel, la cantidad de personas que utilizan la bicicleta en las periferias. Y uno diría, bueno, seguro el gobierno hizo un programa de impulso bicicleta. No, la gente sabe que la bicicleta es buena opción para moverse de sus casas a la estación de metro o a la siguiente parada de transporte o a veces incluso a su destino final. Y lo sabe porque crea estas redes solidarias, los humanos somos muy buenos para eso, en donde, pues, oye, compadre, ¿cómo le hiciste? ¿No? Te compras la bicicleta acá esta otra amiga me ayuda, aprender a usar la bici, cuando andes en bici en este tramo, súbete a la banqueta porque ahí no se puede. Esas redes solidarias de personas navegando y solucionando sus problemas de movilidad son indispensables. Y hablando de qué otras cosas puede hacer el gobierno, puede también impulsar esos tipos de programas más de índole social, que no solo le exige a las autoridades hacer algo al respecto de mejorar las condiciones urbanas, sino que resuelve muchos de los problemas. Y solo apuntando el último punto sobre la pandemia. Bueno, vemos que en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos prácticamente 80% de los viajes se hacen en transporte público y ese es uno de los puntos de más concentración de personas y de puntos de infección. Y bueno, hay que ver cómo lo hacemos para seguir dándose servicios con su medida de higiene y impulsar otros medios de transporte como caminar y la bicicleta e incluso los bicitaxis. Que tienen más ventilación y entonces tienen menos probabilidad de contagio de COVID. Pero le dejo la otra parte de la ecuación a Marianelli. Sí, bueno, como en términos generales, lo que no se puede negar es que este modelo de crecimiento de las ciudades y cómo se ha dado el desarrollo urbano durante las últimas décadas, ha generado muchas desigualdades, ha generado sobre todo desigualdad como mencionaba hace rato, en el acceso a la ciudad, en qué tan cerca tienes un sistema de transporte de calidad o un sistema u opciones de transporte que te faciliten llegar a las zonas a las que quieres llegar.
Hace rato que mencionaban los tiempos de traslado, ¿no? En promedio, un viaje que se realiza en la Ciudad de México es como de 41 minutos, en promedio, obviamente puede ser mucho mayor, pero un viaje metropolitano es de más o menos 89 minutos al día, ¿no? También sabemos que las personas de los estratos socioeconómicos bajos y medios invierten cerca del doble de dinero en transportarse que las personas de ingresos altos, ¿no? Esto nos habla de pues, que justamente el tipo de movilidad o la oferta de movilidad o cómo ha funcionado el sistema de movilidad con todas las alternativas y todas las variables que mencionabas hace rato, porque en la Ciudad de México tenemos todas las opciones que se les ocurran, hasta el transporte acuático también en Xochimilco, que utilizan para cruzar los canales, ¿no? O sea, tenemos todo lo que se les ocurra. Pero hablando como del sistema estructurado de transporte o como el sistema de transporte público, hay bastantes retos que atender, pero uno de los principales y en los que nos hemos estado enfocando es sobre todo el trabajo fuera de la zona central, sino en la periferia. Como mencionaba Claudio, hay muchos viajes que se hacen en bicicleta, sí, por eso estamos priorizando la construcción de infraestructura ciclista en las alcaldías, en Tláhuac, en Xochimilco, en Azcapotzalco, que bueno, yo soy de Azcapotzalco, me encanta. Por favor. Anotado. No, pero creo que sí es muy importante como la movilidad digamos, es algo que todas y todos tenemos en común. Hace rato que mencionabas, ¿no? ¿Cómo lo priorizamos? Creo que me quedé pensando y en realidad es prioridad para muchas de las personas, pero tal vez no le ponemos ese nombre como es que lo prioritario es mi movilidad, pero para todas y todos el cómo vamos a llegar, bueno, digamos, en tiempos no pandemia, pero el cómo vamos a llegar a nuestro trabajo, a la escuela, o sea, es algo que sí, o sea, te consume tiempo, la calidad del viaje también tiene que ver. Entonces, creo que es un tema prioritario para muchas personas, o sea, para todas las personas. ¿Cuántas veces no nos encontramos como en pláticas de otros temas, con amigas, con amigos, con familia? No, pues es que había tráfico, es que llegué tarde, es que el metro iba lleno, o sea, como que la movilidad está siempre, ¿no? Está en todas nuestras pláticas. ¿Y qué se ha hecho, por ejemplo, ahora durante esta emergencia sanitaria? Creo que algo de lo más importante y lo que tendríamos que estar, en lo que nos tendríamos que estar concentrando cada uno desde distintos sectores, distintas organizaciones, es, sí, evidentemente la pandemia cambia los patrones de movilidad durante esta emergencia, pero pues, ¿qué de estos patrones que se han modificado son los que nos gustaría que se mantuvieran más adelante, ¿no? Cuando la pandemia se controle o cuando algunas de las otras actividades vuelvan a sus dinámicas cotidianas, digamos, por ejemplo, todo el tema del trabajo en casa para las personas que lo pueden hacer, que se reducen viajes que no son necesarios, tal vez el abrir como oportunidad a distintos tipos de emprendimientos que han surgido durante la emergencia sanitaria referentes a transporte. Y creo que lo más relevante es, o sea, enfocando a transporte público, no estigmatizar el transporte público o no ubicarlo como el punto malo de contagio, porque cuando la pandemia termine, lo que no queremos es que la gente utilice más el automóvil por miedo al transporte público, sino hay distintos estudios, hay documentos que he estado por ahí leyendo que mientras se cumplan como estas condiciones de buena ventilación, de distanciamiento, de usar las mascarillas y las caretas, pues en realidad el transporte público no es uno de los principales focos de contagio. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo lo seguimos manteniendo como la columna vertebral del sistema de movilidad, ¿no? En una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, el transporte público es clave para que la mayor parte de las personas se desplace todos los días, ¿no? El principal modo de transporte sí es el transporte público, principalmente microbuses, combis, vagonetas, más el metro son la mitad de los viajes que se hacen en la ciudad. Y la mitad no son pocos, ¿no? Al día se hacen 19 millones de viajes relacionados a la Ciudad de México. O sea, es una ciudad grande, los retos que tiene de movilidad son grandes, pero creo que si no quitamos el ojo de... Hay problemas de desigualdad que se están haciendo más evidentes durante la pandemia. Hay esquemas de movilidad que no podemos permitir que sigan aumentando cuando esta contingencia termine, particularmente el uso de vehículos motorizados individuales. Creo que es como hacia donde tendríamos que estar dirigiendo la conversación, ¿no? ¿Qué es lo que
cuál es el tipo de movilidad que nos imaginamos cuando esta pandemia termine. O sea, qué es lo que no queremos volver a tener un uso excesivo del auto o que siga el uso de las motocicletas, porque sabemos que tienen muchos costos asociados. Entonces, más bien, cómo fortalecemos el sistema de transporte público, que también incluye bicicletas, o sea, no están fuera, COVID sí es parte del sistema de transporte público de la ciudad, y cómo lo hacemos más de confianza para la gente. Sí, me parece que hay grandes retos, ¿no? No solamente que exista estos diferentes modos de transporte sustentables, sino que sean de calidad, sean seguros y sean eficientes y puedan acceder, como bien lo comentaba Claudio, las mujeres, ¿no? Que también es un tema pendiente ahí, de las mujeres en el espacio público y también en los diferentes modos de transporte, los ancianos también, que la mayoría del transporte no está diseñado para personas con discapacidad y otro que a lo mejor sería otro tema que ahí los invitaría para discutir ampliamente y creo que eso nos permitiría mejorar la movilidad urbana, mejorar la calidad del aire. Comentabas de este tipo de transportes que utilizan combustión interna, lo comentaba Claudio, estas cuestiones de la gasolina, motocicletas, bueno, el auto evidentemente, ¿no? También hablábamos sobre el tema de la seguridad vial, que también me parece un tema importante, los espacios públicos, que también es un tema, la estructura y el orden urbano. ¿Cómo se logra, les pregunto a los tres, cómo se logra reducir la cantidad de usuarios de vehículos privados? O sea, yo como ciudadana siempre tengo un problema ahí con los transportistas, con los operadores, ¿no? No solamente porque en tiempos de pandemia no usan el cubrebocas, ahí viene un letrero claro de obligatorio el uso de cubrebocas y el que no los usa son ellos, ¿no? Entonces, ahí es un tema pendiente, ¿no? No solamente de eso, sino de capacitación, de trato hacia las personas. Bueno, esa es una, ¿no? Creo que la gente está optando por una moto, está optando por un auto particular, porque cree que el transporte público es ineficiente, ¿no? ¿Cómo logramos para que los ciudadanos de a pie, como nosotros, como los que nos ven, optemos que en lugar de comprar un automóvil o en lugar de comprar una moto, compremos una bicicleta o que usemos un bicitaxi o que usemos algún otro modo de transporte? Pero, ¿qué tendríamos que trabajar? O sea, ¿qué tendríamos que trabajar para que haya esta reducción de personas que han optado por los vehículos privados? Justo creo que gran parte de la pregunta, especialmente en ciudades como Ciudad de México, es definitivamente mejorar el transporte público, tanto para incentivar a que usuarios de vehículos privados, individuales, les resulte atractivo y factible y cómodo usar el transporte público, como para cuestiones que mencionaba Marianely. Sí, en efecto, no es un problema el contagio en transporte público si se mantienen ciertos estándares de higiene y de ventilación y de cuidado, como decías, María. Pero justo creo que parte de lo que yo creo que ha faltado estudiar bien y reconocer y más que nada atacar de manera completa es reconocer que es un problema sistémico, es un problema que tiene diferentes frentes. Muchas veces, por ejemplo, en el activismo ciclista, hay demasiado peso en el hecho de que se necesiten ciclovías. Sí se necesitan ciclovías, pero a un usuario de vehículo privado, a muchos de ellos no los vamos a convencer con solo poner la ciclovía, ¿no? En el índole académico le llamamos a este sistema en donde se priorizan los vehículos privados individuales como un sistema de automovilidad. Y se entiende, sí, desde el punto de vista de que se hace se hace mucha infraestructura para el automóvil, de hecho hasta el punto de ser subsidiado por el gobierno, pero también lo que mencionabas, María, parte del sistema es el sistema cultural del automóvil. Esta idea de que el automóvil es un objeto
consumible que da cierto estatus social o que de repente resulta ser una meta de vida para muchas personas, ¿no? Ya la hice si tengo mi automóvil, ya es lo único que necesito, ¿no? Y realmente no podemos decir, bueno, esta gente pues, está mal. Se entiende totalmente porque mucho de la ciudad está hecha no solo para transitar en el automóvil, sino para dar más respeto a la gente que va en automóvil. Las leyes están hechas para eso, muchas instituciones están armadas alrededor del automóvil, la infraestructura, como dije, pero más que nada, pues no hay este reconocimiento de, bueno, si no me compro un coche para mejorar mi movilidad, ¿en qué puedo invertir para mejorar mi movilidad? Si está la bici, pero si no es la bici, ¿qué otra cosa, no? Y bueno, aquí yo lo ligo con lo que dijo Marianelli, de la cantidad de dinero que se gasta la gente, tanto en transporte público como en su propio automóvil. Las personas piensan que comprar automóvil ya con eso ya no van a tener que preocuparse económicamente, y la realidad es la contraria. Incurren en gastos adicionales después de comprar el automóvil, además de que se deprecia el automóvil. Oye, pero ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, Claudio. Sí. Yo tuve una discusión con un compañero que espero y me vea, que espero que me esté viendo, porque me dice, ¿por qué utilizas el transporte ahorita? Tuve un problema con mi carro y me dice, ¿por qué estás utilizando el transporte? Si sabes que es un foco rojo para que te puedas contagiar de COVID. Y les comento algo, yo estoy feliz en el transporte público porque además gasto, o sea, tomo un transporte que me acerque al centro, ¿no? Al metro, que no he tomado el metro, y tomo el expreso, no sé si ustedes ubicarán el expreso, ¿no? Pasa Río Churubusco que me deja así en la esquina de mi trabajo, y es una maravilla porque haciendo cuentas me gasto al día 20 pesos. Y de verdad yo tenía que estarle poniendo como 500 pesos así a la semana. Y de verdad me he ahorrado como 2,000, 3,000 pesos al mes, que no es cualquier cosa. Y de verdad ahorras mucho dinero, ¿no? Y me parece que pasa lo contrario. Hay personas que están gastando más ahora porque no utilizan el transporte por miedo a contagiarse y están utilizando más Uber. Sí. No, el metro no, porque, y sobre todo en horas pico, que hablaba Marianelli, yo sé que a las 6:30, no me voy a meter al metro porque hay mucha gente, porque ya ves que también nos han dado como estos horarios, nos han sugerido horarios para poder trasladarnos, ¿no? Entre eso de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, y así que no son como tiempos en donde hay mucha conglomeración, pero me parece que en otros casos la gente ha gastado más. Y se los digo porque muchos de mis amigos han optado por viajar toda la semana, aquellos que tienen que ir a sus trabajos, gastar más en Uber, ¿no? Entonces también está la otra cara de la moneda. Claro, y yo creo que hay parte del sistema justo es lo fácil que es pedir un Uber, ¿no? No lo tengo que pensar, me recoge justo aquí, lo pongo así, a veces... O sea, para quienes pueden pagar con tarjeta de crédito en Uber, pues ni sientes la transacción, ¿no? Lo pides y luego te preocupas del dinero, ¿no? Entonces imaginemos una realidad en donde esa sea lo mismo, pero para una bicicleta. Estaría genial que me traigan mi bicicleta, voy y ni me acuerdo cuánto gasté, ¿no? Más o menos así funcionan en Ecobici, lo cual me encantaba. Y me encantaba tanto que a veces me pasaba de horas y pues me viene la cuenta hasta el final. Pero pues es una cuestión de nada, ¿no? O sea... Entonces, dar esas facilidades es parte de reconocer que es un sistema. Si hacemos complicado el poner el transporte público para la gente, ponemos las paradas lejísimos, hacemos el método de pago muy complicado, hacemos intercambios entre bici, el transporte público, caminar muy difíciles en estaciones laberínticas, pues va a ser mucho más fácil pedir el Uber, ¿no? Aunque sea más caro. Sí, o sea, además me parece que, o sea, bueno, en este momento pues yo utilizo 2 modos de transporte, ¿no? El autobús y el expreso, ¿no? Pero hay mucha gente que vive más lejos, yo también vivo en un barrio, y hay mucha gente que utiliza hasta 4, ¿no? Y Miguel no me dejará mentir. Utiliza un bicitaxi, utiliza o un mototaxi, lo deja en el metro, del metro toma otro transporte, entonces ya no estamos hablando de 2, estamos hablando de 3, y si se te hace tarde, tomas un taxi.
Entonces ya estaríamos hablando de 4 modos de transporte, ¿no? Y creo que esto es muy interesante porque lo que comentaba Marianelli es que dice, nos estamos tratando de concentrar ya no solamente en el centro de la ciudad, sino nos estamos concentrando. Tuve la oportunidad de participar con Marianelli en un proyecto donde justamente hablaba sobre las mujeres, ¿te acuerdas, Marianelli? De las mujeres que utilizaban pues la bici, este tema de bicitaxis, mototaxis, y me parece también un tema muy importante porque ya ahora muchas mujeres, ¿no? Están utilizando la bici como un modo de transporte, y eso me parece genial, que al principio era como muy, se sentían inseguras, no dominaban un tanto la bici, era muy complicado, pero me parece que ya más personas están optando eso, ¿no? A mí de verdad se me complica muchísimo la bici, sobre todo en donde vivo. Digo, de bajada estará genial, ¿no? Porque hasta ni freno pongo ni nada, pero de subida los voy a traer un día de estos a mi barrio para que vean cómo está. Todo el mundo me dice que dónde ando, pero siempre les comento que es la barranca, no estoy en la playa ni nada. Pero de verdad es una zona con muchas pendientes. No, yo si de por sí termino agotada de mi trabajo, ni pensar la bici y menos saber qué voy a pasar con una serie de pendientes. Pero el tema también importante es la seguridad. O sea, si yo me compro una bici, tengan seguro que a lo mejor me la roban, que también es un tema importante, el tema de la seguridad que no hemos hablado. Entonces, creo que este tipo de factores sí son importantes hablarlos. Me parece que ahora alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras y millones sufren heridas o discapacidades, sobre todo niños, peatones, ciclistas y ancianos, que son los usuarios más vulnerables de la vía pública, y los accidentes vehiculares junto con el tema de seguridad pues también forman parte de la causa principal de mortalidad en el país. Javier, te pido que vayamos a un corte. Yo sé que el tema se está poniendo muy bueno, pero pues regresamos. No se vayan. Esto es Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos. No se vayan porque a las 12 tenemos otro programa con mi querida locutora Wendy, que hablaremos también sobre el cambio climático y habrá una serie de debates ahí. Así es que no se vuelvan, regresamos.
ya volvimos. Oigan, me es inevitable no pensar en el meme de esa canción. Si es ese, aquí mi productor Javo. No, esta canción de este meme. Esta canción me parece, a ver si no me dejarán mentir aquí los invitados. Esta canción es de un meme y de estos videos de esta comunidad negra que trae como los, ¿cómo se llaman? Los ataúdes aquí como bailando, algo así, ¿no es esa? Sí. Se pudiera parecer, pero no es. Pero sí, bueno, o sea, evidentemente no es esta canción que ellos usan, sino lo ocuparon como para... Ya me acordé, la verdad es que me dio muchísima risa. Pero bueno, ya, Ok, no, pero sí se pareciera, pero no, ya sé a cuál te refieres, sí, donde están, por ejemplo, por no usar cubreboca, pues, aparecen estos compas con su ataúd, ¿no? Sí, te van a cargar. No. Oigan, hablando, ya iba a decir hablando de ataúdes, no, hablando de movilidad. Miguel, ¿está Miguel todavía por ahí? Miguel, ¿tú cómo ves el tema de esto que comento sobre la dificultad que es el vivir en el barrio, en la zona montañosa de la ciudad y poder tener, o sea, vaya, no tienes opción, ¿eh? Me parece que hay en muchas colonias, en muchos pueblos, en lo que sea, no tenemos opción. Yo siempre he pensado que la zona centro de la ciudad es la más privilegiada en diversos modos de transporte y los que vivimos en la periferia somos los más castigados. ¿Tú qué opinas de eso? Me gustaría comentar dos cosas. Primero, sobre lo que estábamos hablando, que era el tema del transporte público y el COVID. Y me gustaría agregar ahí, y también decirles que probablemente en unos 15, 20 minutos me voy a tener que desconectar porque en la mañana me tocó llevar a mamá pues a sus actividades y no olvidé mi cargador y estoy tomando justamente la llamada desde un café y no traje mi cargador, entonces lamentablemente me voy a tener que desconectar. Pero bueno, creo que hay una corresponsabilidad entre tres actores. Primero es el gobierno, segundamente son los usuarios del transporte público y prioritariamente los transportistas. Creo que bien decía Nelly acerca de que en el transporte público, bien cuidados, pues no se convierte el transporte público en un foco rojo, pero la verdad es que los usuarios de repente suelen ser muy irresponsables al usar las medidas de seguridad. Y también los transportistas que no exhortan muchas de las veces a los usuarios a utilizar estas medidas. Creo que bien cabe la responsabilidad del gobierno porque debería de sancionar a los transportistas que no exhortan a sus usuarios a utilizar estas medidas de seguridad. Te lo digo porque en el metro, en el Metrobús, me ha tocado ver que hay personas que ni cubrebocas traen. Entonces, creo que sí, por parte del operador debería de haber un exhorto. Por ejemplo, en Visitaxis lo hacemos. A pesar de que es muy ventilado el ciclotaxi en el centro histórico porque no cuenta con ningún recubrimiento, cada vez que desciende un usuario, sanitizamos las unidades para que el que asciende encuentre la unidad completamente sanitizada. Y entonces, cuando algún usuario no trae cubrebocas, solemos traer para obsequiarle uno, en el caso de que no traiga, y si lo trae guardado en sus bolsillos, pues le exhortamos a que lo utilice. Estas medidas de seguridad es para beneficiarnos todos, de no infectarnos de nada. Entonces, creo que ahí bien el gobierno debería de sancionar, en este caso, a las empresas que no exhortan a sus usuarios. Por eso hablo de una corresponsabilidad. Si en cambio el gobierno le ha tocado regalar cubrebocas y poner gel antibacterial en las calles, pero se ha olvidado un poco del transporte público. En el metro le han flojeado un poco, porque sí te regalan el gel antibacterial, pero a veces nada más hay una persona regalando gel antibacterial. Debería de haber por lo menos 2 o 3
ya que es el metro el uso de transporte público masivo y más masivo que existe, ¿no? Entonces, creo que ahí cabe muy bien una corresponsabilidad. Y volviendo a lo que me preguntaba, sí, la verdad es que el centro histórico es privilegiado porque hay de todo tipo, formas de movilidad, bicicleta, patines, bueno, scooters, bicitaxis, metro, metrobús, Uber, taxi, entonces está muy completo. Y justamente el gobierno ha sido un poco ahí como olvidadizo de estas zonas donde no existen tantos modos de movilidad. Qué bueno que ahorita se esté volteando a ver a las periferias de la ciudad, bueno, del centro, que se esté volteando a ver para empujar medios de movilidad, pero creo que resulta ser un poco incongruente porque además de que va muy lento, y quiero pensar que es por los estudios que se están levantando para ver dónde impacta más una ciclovía, una calle completa, quiero pensar que es por eso, por estos estudios, y no porque la esté tomando muy a la ligera. Les vuelvo a repetir que estamos en un parteaguas porque este gobierno, si bien es cierto, es un poco nuevo, pero tiene toda la idea de empujar cosas nuevas, pero muchas de estas cosas nuevas creo que no tiene la plataforma para empujarlas así de ya. Por eso es que se están haciendo estudios y todo esto. Pero si bien es cierto, creo que tienen la responsabilidad y la obligación de empujar nuevas formas de movilidad en los barrios, en las periferias, porque ya se conoce que el auto no es la mejor solución de movilidad en la ciudad. Con esta actitud de que van a hacer nuevos puentes, que inclusive se está pensando en que en la avenida Zaragoza va a existir un segundo piso, creo que vamos en reversa. Creo que vamos en reversa porque no es la solución. Para la avenida Zaragoza, de lo que es Los Reyes hacia lo que es Iztapaluca, bien cabría un metrobús, un tren, de estos trenes que son por vía, no recuerdo cómo se llaman en este momento, pero bien cabría uno de esos, un metrobús, que si bien sabemos ya por estudios que la mayoría de las personas de la periferia al centro se mueven en transporte público, ¿por qué seguir incentivando el auto? La gente se ha venido comprando un auto, una moto, porque no hay buen transporte público. Parece que el gobierno por esa parte no quiere escuchar, no nos quiere escuchar, no quiere abrir sus oídos, que necesitamos soluciones de movilidad, no cosas que sigan entorpeciendo a la movilidad de las personas. Hay gente que se muere en las ambulancias porque no llegó la ambulancia al hospital después de un accidente. Entonces creo que el gobierno tiene la obligación, este gobierno en particular es clave porque quiere escuchar a sus ciudadanos, pero a veces parece que no los quiere escuchar. Entonces, híjole, creo que tienen toda la obligación de hacerlo. Gracias. Para cerrar este bloque, me gustaría retomar lo que comentaba Miguel un poco respecto a estos proyectos o políticas que se tendrían que diseñar o rediseñar o diseñarse en conjunto con los ciudadanos, con la participación ciudadana, porque al final recordemos que una política pública puede perjudicar o beneficiar a algún sector de la sociedad. Entonces, desde su experiencia en las instituciones y en las organizaciones que ustedes así representan, ¿qué políticas tendrían que diseñarse o rediseñarse y cuál tendría que ser su impacto
muchos de los proyectos, muchas de las políticas que existen o existieron en su momento no tuvieron el impacto que se debería de tener. Me parece que una política, una acción institucional tiene que dar o tiene que resolver una problemática o una necesidad que existe. Si una política pública se diseña y no se resuelve, de nada caso tiene que se haya implementado. Entonces, tomando en cuenta esto que les comento, ¿qué otras políticas? No significa que no haya ninguna política, sino que otras políticas nos hacen falta y sobre todo en estas políticas, ¿qué tendríamos que trabajar nosotros para también implementar de forma paralela proyectos de movilidad peatonal y en bicicleta? ¿Alguien que quiera charlar, platicar? ¿O hacemos como la escuelita, el que le toque? Yo puedo... Mariana Lee, a ver, me encanta. Digo, para ser breve y elegir como una entre varias que se me vienen a la mente, creo que bueno, dos. Fortalecer o sea, sí, la red de transporte público, porque, o sea, yo insisto, las bicicletas del sistema de Ecobici son parte del sistema de transporte público, o sea, no verlo como algo aislado. Y en segundo lugar, este proyecto en el que colaboramos de movilidad de barrio, que justo cómo generar estas condiciones para que los viajes que se hacen dentro de tu misma colonia, en tu mismo barrio, para hacer compras, que las mujeres muchas veces realizan estos viajes con motivo de cuidado, que sabemos que son principalmente usuarias de bicitaxis, que caminan bastante, pues generar justo estas condiciones para que esta movilidad local de distancias cortas se siga haciendo en modos activos, ¿no? Caminando, bicicleta, que también sea generar las condiciones o el entorno para que sea accesible para personas con discapacidad. Y ya, bueno, ya, esas dos. Gracias. Para no alargarme. Miguel, Claudio. Pues a ver, yo no sé si sigue Miguel ahí, que pues ya se nos fue. Pero sí, justo creo que gran parte de la tradición de mejora de políticas públicas en torno a la movilidad urbana se ha enfocado mucho en estos viajes que en la academia le llamamos pendulares, viajes de mi casa al trabajo y de regreso, o a la escuela y de regreso. Y lo que nos hemos dado cuenta, como dice Marianelli, es que la gran mayoría de los viajes que ocurren a lo largo de todo el día, no nada más al inicio y al final, se hacen en más cortas distancias y muchas veces por mujeres, dejando niños, acompañando ancianos, o haciendo otras actividades igual de importantes que ir a trabajar, que son, como dice Marianelli, cuidado, hacer las compras, ir por viandas, hacer reparaciones, etcétera, ¿no? Y creo que ayudaría mucho incentivar que estos viajes pues sigan siendo cortos y sigan siendo dentro del barrio, y si sigan haciendo con medios sostenibles, amigables con el ambiente, ¿no? Y ahí pues suena a una política muy sencilla, pero claro, tiene sus grandes complejidades, y justo en este índole de ser una movilidad sostenible, es una gran inversión en futuro, pero que debería redituar. Hay un despacho internacional que se llama Ciudades 880, cuya misión es hacer ciudades que sean amigables tanto para niños de 8 años como para ancianos de 80. Y creo que eso es lo que tiene que ocurrir con la movilidad urbana, especialmente con ambiente de todas las calles de los barrios y con las diferentes opciones de movilidad que estamos dando. De repente tenemos que nuevos desarrollos habitacionales o ciudades en las periferias están demasiado orientados a un automóvil. Incluso cuando estos barrios o nuevos desarrollos son habitados por personas que no tienen automóvil. Entonces ahí se les está obligando no solo a utilizar el automóvil por el tipo de infraestructura que se da, sino que el tipo de infraestructura que se da es muy poco amigable en términos de seguridad, en términos de calidad del aire y en términos de atractivo. O sea, cuando ya dejamos nosotros de hacer calles que son padrísimas para echar la reta de futbolito, ¿no? Que son padrísimas para el mercadito, que son padrísimas para la fiesta, ¿no?
¿dónde están esas calles, no? Ahorita son calles que o son buenísimas para ir rápido, o son buenísimas para estacionarse, o son buenísimas para generar los baches que a todo el mundo odia, ¿no? Entonces, de repente, pues el enfoque de las personas es, no me puedo estacionar, hay mucho tráfico, hay muchos baches, en lugar de que el enfoque sea más de las cosas que generarían mejores beneficios sociales, económicos y culturales. Entonces creo que parte de las políticas se tienen que enfocar en el mejoramiento de esos entornos urbanos, pero también la parte social, o sea, como repito, la parte social acompaña a la infraestructural y es muy importante el poderse mover en bici, depende mucho de que uno sepa andar en bicicleta, ¿no? Y eso nada más se lo enseña a otra persona. Yo siento que parte, y tal vez aquí no me dejará mentir, parte del éxito de la bicicleta en los últimos años en la Ciudad de México, no solo ha sido las nuevas ciclovías y ecobici y las estaciones, las macroestaciones, los biciestacionamientos masivos en el metro, sino también programas como Muévete en Bici, o las biciescuelas, ¿no? Ahí la gente se dio cuenta cómo sí se puede mover así y cómo no es un problema, cómo sí puede ser seguro y más aún cómo está comprobadísimo académicamente que moverse en bici genera personas más felices. Eso es científico, no es propaganda. Sí, de hecho hay un documental, ¿te acuerdas, Miguel, cuando fuimos a esta celebración del Día Mundial sin Automóvil? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, claro. Que les voy a pasar, y lo vamos a compartir en redes sociales para que ustedes los puedan ver, pero era como Why Not Bicycle o algo así, no recuerdo exactamente cuál era el título, pero se me hace muy interesante y a mí sí me concientizó bastante en utilizar la bici. Ahí tengo una, la voy a usar y ya les voy a contar mi experiencia sobre cómo subir la montaña en bici. Me gustaría, María. Sí. Me gustaría comentar ahí que, pues básicamente hay que incentivar a los bicitaxis como servicio última milla. Me gustaría que en las próximas mesas de trabajo ahí en la Secretaría de Movilidad pudiera sumarse Marianelli, y porque si bien tenemos clara la visión de cuáles son los modos de movilidad que pueden ser parte de la cadena de las soluciones, pero a veces la autoridad no entiende bien cómo es esto que funciona. Porque en el centro histórico, justamente con la autoridad del centro histórico, imagínate que nos pone a ir en sentido contrario en una calle que está saturadísima de autos, cuando una calle puede ser bien compartida entre peatones y ciclotaxis, porque los ciclotaxis son vehículos de baja velocidad y no motorizados, además. Entonces, a veces a la autoridad sí le cuesta trabajo entender cómo es que funciona esto y cuáles son los impactos de beneficio tanto para usuarios del bicitaxi como para los que no son usuarios, porque también hay muchas personas que les gusta caminar o tomar el transporte público. Pero la idea es que para el centro histórico o para las ciudades, la gente deje de utilizar el auto. Y si nosotros no incentivamos los medios de movilidad no motorizados, la gente no se va a bajar del auto. Necesitamos que la gente se baje del auto con medios de transporte dignificados, un buen servicio, operadores capacitados y sobre todo una buena tarifa. Entonces creo que sí tenemos para solucionar estos problemas, es solo que a la autoridad le falta entender. Oigan, muchísimas gracias por estar en este programa. Agradezco a Marianelli, agradezco a Miguel Maximiliano, agradezco a Claudio Sarmiento por formar parte de este espacio y me permito para saludar a las personas que están viendo este programa, a Emigdio, saludos al programa. Aaron Vilchis, muy buen programa, felicidades, la producción cada vez más profesional. Muchas gracias, nos las vamos a creer.
A Gabriel Aramaya, es un tema de concientizar desde el operador hasta el usuario. Javo, leo tu comentario. Una vez un oficial me dijo cuando iba entrando al metro, ponte el cubrebocas para entrar. Ya adentro, si quieres, te lo quitas. Muy mal, muy mal. Hay gente que sí hace eso, lo trae en la bolsa y solo se lo pone para entrar, ya adentro se lo quita. Hay mucha irresponsabilidad de parte de los mismos usuarios, que era lo que un poco que comentaba Miguel. Me parece que en este ejercicio, en esta concientización y en esta sensibilización y en esta voluntad política, no solamente tiene que participar las instituciones de gobierno, sino los ciudadanos y los operadores. Entonces, bueno, es un tema que evidentemente da para más, pero bueno, pues ahora tenemos que terminar. De verdad, le agradezco mucho a los tres que hayan estado presentes en este espacio, en este su programa Voz en Alto, Controversias, los otros diálogos. Nosotros nos despedimos, no sin antes comentarles que hay otros modos de transporte, sostenibles, sustentables, y que es una opción el transporte que ofrece la ciudad para que se puedan trasladar en tiempos de pandemia, siempre y cuando los operadores y los ciudadanos o los pasajeros tengan estas medidas sanitarias de utilizar el cubrebocas, de lavarse las manos, de traer sanitizante, etcétera. Y también lo más importante es que hay otras opciones que no son que son transporte no motorizado, que es ecobici, que es la bicicleta, que son los bicitaxis, que también son otros modos que nos van a permitir llegar a nuestros destinos. Muchas gracias. Algo que quieran compartir, si pueden compartir sus redes sociales para que las personas lo sigan, o algo que quieran finalizar, mandar saludos. Tienen 1 minuto cada quien. ¿Listo? No sé el orden, pero no, muchas gracias. Se nota, es un tema que nos encanta pues tanto a Miguel, Maximiliano, Claudio, yo feliz también de siempre estar hablando de este tema, me encanta. Y ya, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vemos pronto para otros temas pendientes. Seguro que sí, es tu espacio. Por mi parte también muchas gracias y muchas gracias por la invitación, María. Y siempre un placer compartir aquí foro con Miguel. La verdad es que no hablé tanto de bicitaxis porque quería que él hablara de bicitaxis, pero híjole, o sea, a mí se me hace una excelente opción para muchas ciudades, no nada más una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Ciudades medianas se podrían beneficiar mucho por bicitaxis. Y bueno, es cuestión de cambiar subsidios gubernamentales y subsidios de concepción cultural del auto a medios más atractivos. Y la verdad es que ir en bicitaxi es todo un placer, ¿eh? O sea, los operadores te ayudan hasta con compras y te orientan. Y bueno, es un servicio tan personalizado que bueno, saludos, Miguel, a toda tu gente ahí de Los Mosquitos. Saludos. Miguel, ¿algo que quieras agregar? Creo que Miguel ya se nos fue. Miguel, no te escuchamos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Tranquila. Pues bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí, les agradezco a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos a través de su programa Voz en Alto Radio, y pues nos despedimos, que tengan un bonito sábado y feliz puente.